Pues gracias por acompañarme una vez más para hacer este tiempo devocional, un tiempo en el que nosotros nos acercamos a Dios para estar en su compañía, para disfrutar de su amistad y también para recibir de parte de Él sabiduría. Hoy vamos a meditar en la porción de la Escritura que está en Primera Pedro 1, versículos 10 al 12. Esa es la segunda vez que meditamos en este pasaje porque en la ocasión anterior no hubo tiempo suficiente para considerar toda la información, la sabiduría que había para nosotros en él. Les recuerdo que estamos usando el estudio inductivo de la Biblia como base para nuestro tiempo devocional. Es decir, en nuestro tiempo lo vamos a administrar en tres momentos. Primeramente vamos a orar pidiendo iluminación a Dios. En segundo lugar vamos a meditar en la escritura. Y en tercer lugar vamos a volver a orar con base en lo que hemos aprendido. En el tiempo de la meditación hay tres pasos. La observación, donde vamos a responder a la pregunta ¿qué nos dice el pasaje? Y después la interpretación, es decir, qué significa lo que hemos observado, o en otras palabras, qué lecciones o principios universales podemos extraer de lo que observamos. Y en tercer lugar, la aplicación, cómo lo ponemos en práctica a nuestra vida. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el primer momento, que es la oración pidiendo iluminación. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por la bendición de estar juntos y queremos suplicarte en el nombre de Jesucristo que tú nos ilumines y nos llenes de sabiduría para comprender lo que tú quieres darnos a conocer en el pasaje para hoy. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Una vez que hemos hecho la oración, vamos al pasaje bíblico que tenemos para hoy. Y como podemos ver, pues aquí está el pasaje ya. En la ocasión anterior estuvimos aprendiendo que hay aquí tres grupos dentro del pasaje que se mencionan. Uno de ellos fueron los profetas, otros somos nosotros, que se menciona más acá abajo, y finalmente el grupo de los ángeles. Y nos concentramos totalmente en lo que el texto nos enseña acerca de los profetas. Hoy vamos a enfocarnos en el asunto de lo que tiene que ver con nosotros. Muy bien. El pasaje dice así: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros. Aquí se menciona primeramente vosotros. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy bien, podemos observar aquí con respecto al segundo grupo. Ya dijimos, el primer grupo pues fueron los profetas, pero de eso ya hablamos en el estudio anterior. Ahora nos vamos a enfocar en vosotros. Estos vosotros, los mismos que dice acá os, que ahora os son anunciadas, o sea, a ustedes, vosotros es lo mismo que ustedes. Después también se mencionan como nosotros, es decir que el mismo escritor, que es Pedro, se incluye dentro de este grupo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué se dice acerca de este grupo de personas? Muy bien, en primer lugar se nos dice que ellos fueron destinados a la gracia de Dios. Dice, la gracia destinada a ustedes. Podemos observar en primer lugar que Pedro dice que los cristianos han sido destinados a recibir la gracia de Dios. Después se habla, en segundo lugar, hablando acerca de nosotros, que es el mismo grupo. Se dice que a ellos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Entonces podemos observar, en segundo lugar, Pedro dice que esa gracia a la que han sido destinados los cristianos está estrechamente relacionada con el mensaje del Evangelio que les ha sido predicado. Y después, otra observación que podemos hacer aquí es que cuando él dice
Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, habla de los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí nos habla del contenido del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos habla acerca de Cristo, de sus sufrimientos y también de su gloria, de su dignidad, de lo que vendrá tras los sufrimientos de Cristo, o sea, de la obra de Cristo. Haciendo un repaso, hemos de decir que con respecto a los creyentes que han venido a creer en Cristo por el testimonio de los profetas, fueron escogidos a esa gracia que estuvo destinada antes que ellos creyeran. En primer lugar, que esa gracia está revelada en el Evangelio que les ha sido predicado, y el contenido del Evangelio trata de Cristo, de su sufrimiento, de su pasión, de su muerte, y también de su exaltación, de la gloria que viene detrás de eso. Así pues, entonces, podemos responder, ¿qué dice el texto? Bueno, ¿qué dice el texto? El texto, Pedro le dice a los cristianos que ellos han sido destinados para recibir la gracia de Dios, que se revela en el Evangelio, que ha sido predicado, el Evangelio que habla de los sufrimientos de Cristo y de la gloria de Cristo. Muy bien. Además, Pedro nos habla que de estas cosas, de estas verdades, porque él menciona el término cosas en un par de ocasiones, vamos a ver aquí, por ejemplo, dice que los profetas administraban las cosas, y luego dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿De qué cosas está hablando? De las verdades concernientes al Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Dios, que nos habla de Cristo. Esas verdades espirituales que se desprenden del Evangelio nos han sido anunciadas a nosotros, y de ellas los ángeles tienen admiración de ver cómo se despliega la gracia a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Así que Pedro no solo habla de los cristianos, de los profetas, de los cristianos, sino también habla de los ángeles, de la admiración que ellos tienen. Con respecto a los profetas, hemos visto el proceso que ellos siguieron para entender la verdad de Dios y para darse cuenta que lo que ellos estaban escribiendo no era para sí mismos, sino para anticipar verdades para un segundo grupo. Ese segundo grupo, profeta, segundo grupo, somos nosotros los cristianos. Y nosotros somos los que recibimos esas verdades a través del Evangelio. Y después un tercer grupo, los ángeles, es un grupo que adora, alaba a Dios y se llena de admiración de ver la obra soberana salvadora de Dios. Muy bien. Eso es lo que el pasaje nos dice. Segunda pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué lecciones nos enseña este pasaje? Bueno, una lección importante que aprendemos de este pasaje es que se nos habla de los sufrimientos de Cristo. Y para los que sabemos un poco más acerca de la carta de Primera de Pedro, podemos adelantarnos que el tema del sufrimiento es un tema predominante en la carta, en los capítulos que vienen por delante. Y aquí se menciona el tema del sufrimiento de Cristo como preparando a los lectores de lo que se los va a hablar. Si su propio Salvador, si su propio amo y Señor, que es Jesucristo, sufrió, no es extraño que los seguidores de Cristo sufran también. Otra lección que aprendemos aquí es aprender a percibir que los cristianos, es decir, nosotros, somos muy privilegiados, porque nosotros hemos no solo llegado a comprender lo que los profetas no pudieron conocer. Ellos anhelaban saber quién era la persona y en qué tiempo se iba a cumplir las profecías mesiánicas. Y ellos no supieron. Ellos se dieron cuenta que no se les iba a revelar esa información, pero nosotros sí sabemos. Nosotros sabemos que el Mesías, que el Cristo es Jesús de Nazaret. Y nosotros sabemos el tiempo de su presentación al mundo fue pues en los días en que él anduvo aquí en la tierra y se nos dio a conocer a través de su mensaje, de sus obras y también ahora de la proclamación de los discípulos que él dejó para que llevaran su mensaje a todas las naciones. De estas cosas los ángeles se sienten admirados, anhelan mirar, ellos contemplan y ven la obra de Dios. Dicho en otras palabras, lección número 2, los cristianos somos muy privilegiados, somos más privilegiados que los profetas y que los mismos ángeles, porque nosotros comprendemos
lo que los profetas no pudieron comprender con toda claridad. Y además experimentamos lo que los ángeles contemplan. Nosotros lo experimentamos, ellos solo lo miran, lo cual nos debería de hacer sentir muy agradecidos con Dios por los privilegios espirituales que nos deja disfrutar. Muy bien, entonces con eso tenemos suficiente para aprender estas grandes lecciones. Y por último la pregunta, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, pues podemos decir, yo puedo pensar en algunas aplicaciones. En primer lugar, yo podría decir, debemos dar gracias a Dios y sentirnos agradecidos porque Él nos escogió para su gracia, porque Él nos hizo llegar el Evangelio, porque por medio del Evangelio nos reveló a Cristo, su sufrimiento y su gloria. Y ahora, así como a nosotros nos ha sido anunciado, nosotros debemos compartir con otros ese privilegio. Es algo que yo voy a intentar hacer hoy, tratar de hablarle de Cristo a cualquier persona que Dios me permita para seguir compartiendo esta maravillosa noticia y privilegio. Otra razón para estar agradecidos y alabar a Dios es porque Dios nos privilegió mucho mejor que a los profetas y que a los mismos ángeles, porque experimentamos estas realidades en nuestras propias vidas, por lo cual deberíamos estar sumamente agradecidos y sentirnos muy alegres de saber que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. Bueno, pues una actitud de gratitud y de alegría hoy, y también de disposición para compartir el Evangelio van a ser mis aplicaciones para hoy. Yo espero hoy compartir con alguien estas verdades. Si esa persona no es cristiana, pues hablarle de Cristo, y si es cristiana, decirle que hemos de estar contentos por los privilegios espirituales que gozamos. Así completamos el segundo momento de nuestro devocional, que es meditar, y ahora procedemos al tercer momento, que es orar, para darle gracias a Dios y para pedirle la capacidad y los recursos para poner en práctica lo que nos enseñó. Oremos entonces. Padre Celestial, queremos darte gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has destinado a los escogidos para la gracia que tú derramaste sobre nosotros. La gracia que es revelada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hubo cristianos obedientes que nos predicaron el Evangelio. Gracias por habernos escogido para poderlo escuchar y creer. Gracias también, Señor, porque en el Evangelio hemos comprendido acerca de Jesucristo, de su sufrimiento y de su gloria. Y ahora nosotros también hemos de prepararnos para enfrentar la vida y los sufrimientos que conlleva. Señor, te damos las gracias por el privilegio tan grande que nos das, un privilegio mayor que el de los antiguos profetas, un privilegio mayor que el de los mismos ángeles, quienes contemplan y anhelan mirar estas cosas, y nosotros, por otra parte, las experimentamos. Gracias, Dios nuestro. Concédenos compartir estas buenas noticias con los que faltan para que se conviertan y también las experimenten. Y ayúdanos a estar preparados para los sufrimientos con una actitud de alegría, sabiendo que seguimos siendo privilegiados. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.